Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El devocional de hoy vamos a estar ubicados en el libro de Salmos, específicamente en el capítulo 62. Vamos a leer varios versículos ahí y los vamos a desarrollar. El primer versículo sería Salmos 62, versículo 1. Dice así: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En este versículo nosotros vemos, ¿verdad?, cómo era el corazón de David. Aquí nos metemos, por decirlo así, en el corazón de David. Vemos cómo era él, ¿verdad?, que él tenía una dependencia de Dios. Él dependía 100% de Dios. Y aquí dice que su alma estaba acallada. Acallada es, por decirlo de alguna forma, en paz, digamos, que estaba en descanso en Dios, ¿verdad? Estaba en un estado de paz que solamente puede alcanzarse cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos plenamente, esto ya lo dijimos en el devocional pasado, este, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios. Entonces, bueno, esto es como, por decirlo así, un llamado para que nosotros pongamos nuestras ansiedades y nuestros problemas a los pies de Dios, ¿verdad? Dejando que Él tome el control de todas estas situaciones. Vamos a leer el versículo 2 y después de esto vamos a leer el versículo 5 y 6. Lo vamos a hacer así ya que estos versículos pues son bastante parecidos, entonces vamos a relacionarlos un poco. Primero vamos con el versículo 2 que dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y vamos de una vez al 5 y al 6 que dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Aquí vemos cómo David utiliza estos dos términos de decir es mi roca, mi salvación, y bueno, en el versículo 2 dice también mi refugio. Básicamente esto es una metáfora, por decirlo así, sobre la confianza que, que David tenía en Dios, perdón, que era su fuente de estabilidad, ¿verdad? Aquí vemos que nos menciona varias veces es mi roca, nos muestra cómo David no busca el refugio en las cosas materiales, en sí mismo, en otras personas, en el ejército que tenía, por ejemplo. David tenía también muchísimo dinero, ¿verdad? ¿Cómo no busca el refugio en ese dinero? Sino que David lo que hace es buscar a Dios y dice que Dios es su roca, su salvación y su refugio, ¿verdad? Lo que hace es confiar en Dios, y esto no era algo momentáneo o algo parcial, sino que era algo constante, ¿verdad? Entonces nosotros podemos preguntarnos aquí con este versículo si realmente nosotros estamos descansando en Dios como nuestra fuente de paz, si nosotros realmente le hemos entregado todo a Dios y le hemos entregado nuestros problemas, todo lo que tenemos, si realmente se lo hemos entregado a Dios y si Dios realmente es nuestra roca y nuestro refugio. Ahora vamos a leer el versículo 3, nos vamos a devolver un poco. Dice: ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Aquí vemos, ¿verdad?, que David menciona a los enemigos que tramaban cosas contra él. Nosotros sabemos que Israel, toda la historia, ha estado en guerra, y en el tiempo de David, pues no fue la excepción. David tenía muchos enemigos y vemos cómo él se compara a sí mismo como una pared desplomada y como una cerca derribada. Este, bueno, yo no sé si tal vez les ha pasado, pero a veces cuando uno lee la Biblia y lee historias como la de David, como la de Moisés, como la de Josué, como Pablo, la historia de Pablo, por ejemplo, o todo esto, nosotros a veces creemos como que estas personas eran como superhumanos, por decirlo así, o sea, eran como una raza distinta, ¿verdad?
Y aquí vemos que él mismo se compara como una pared desplomada o como una cerca derribada. Aquí vemos que David era un humano igual que nosotros, un humano vulnerable, ¿verdad? Que en sus momentos pues era débil. Y aquí vemos, ¿verdad? Que como humanos nosotros también somos frágiles, ¿verdad? Ante las amenazas externas que a veces nos pueden abrumar. Y aquí vemos a David, ¿verdad? Que él estaba rodeado de estos enemigos, pero él se mantuvo firme en su confianza en Dios, ¿verdad? Y nosotros a veces también enfrentamos circunstancias que buscan quebrantarnos, que buscan vencernos, ya sea en el trabajo, en la universidad, donde sea que uno esté. Este, y en estos momentos nosotros tenemos que recordar que Dios es nuestra estabilidad, ¿verdad? Él es quien nos da esa estabilidad en nuestras vidas. Vamos a saltar de una vez al versículo 9, Salmo 62, 9. Dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesados en balanza. Todos ellos a una son más leves que la vanidad. Aquí vemos, ¿verdad, David? Lo que nos recuerda lo efímeros que somos los humanos, ¿verdad? Y lo tonto que es confiar en las cosas materiales o lo tonto que es confiar en el poder humano, ¿verdad? Aunque nosotros a veces nos esforzamos mucho por acumular riquezas o cosas de este estilo, ¿verdad? Tenemos que recordar que estas cosas son pasajeras, que no son eternas, ¿verdad? Y aquí este pasaje nos enseña que nosotros no nos podemos atar, no nos podemos aferrar a cosas terrenales, nos tenemos que aferrar solamente a Dios. Vamos por el versículo 10. Dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis en lo robado, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Verdad? Desde aquí vemos que David nos habla a nosotros sabemos que somos muy débiles con el tema del dinero, porque siempre la verdad es que nosotros sí tendemos a depositar nuestra esperanza en el dinero, en las riquezas que tengamos, y aunque pues no es malo, si usted tiene un trabajo donde gana un salario muy grande, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, puede quedarse ahí. Este, pero aunque nosotros tengamos éxito y tengamos muchos recursos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la confianza, ¿verdad? En no poner nuestra confianza en este tipo de cosas. No poner nuestra confianza en un trabajo, no poner nuestra confianza en un carro, en una casa, en una cuenta de banco que tengamos con mucho dinero. Nosotros solo podemos poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Que ahí es donde viene la verdadera seguridad y la verdadera paz, ¿verdad? No, la paz y la seguridad no vienen de las cosas que nosotros tengamos. Por último, vamos a leer el versículo 11. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Este versículo, ¿verdad? Nos habla a nosotros de que todo el poder es de Dios, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos situaciones que vemos muy difíciles, situaciones bastante complicadas, pero siempre tenemos que recordar que todo está en manos de Dios, ¿verdad? Todo el poder es de Él y pues en este mundo nosotros vemos que hay muchas cosas, por decirlo así, que pretenden tener el control. Vemos el poder militar, vemos las riquezas, las influencias que nos traen las riquezas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber eso, ¿verdad? Que el poder absoluto es de Dios. Entonces, yo los insto, hermanos, a que confiemos en Dios, que no pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo que son pasajeras y solamente confiemos en Dios, que Él es quien tiene poder absoluto. Que el Señor les continúe bendiciendo.